Humanos reconoció hace unos días en una recomendación las torturas sufridas por Mario Aburto, asesino del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, esto en Tijuana en 1994, 23 de marzo para ser más exacto. En la recomendación 48-BG-2021, que está dirigida al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, las cárceles federales, pues, José Ángel Ávila Pérez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que Aburto sufrió violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y trato digno por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso. Eso es lo que anunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les recuerdo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo que hace es emitir recomendaciones, pero lamentablemente el marco jurídico en México todavía no permite que una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga que ser obligadamente vinculatoria a algún proceso o tenga que ser atendida pues a fuerza por alguien. Simplemente, en pocas palabras, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues son como las llamadas a misa o las mentadas a madre, como usted quiera entenderlo. Son así, llamadas a misa, que las atiende el que las quiere atender. Es decir, la comisión emite una recomendación dirigida a ciertos funcionarios, en este caso a la Fiscalía General de la República, pero estará también en el ánimo, porque no hay una ley que los obligue, y ese es un problema de nuestro marco jurídico. No hay una ley que obligue a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por eso está en que se puede o no se puede atender una recomendación. Es decir, pues, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un órgano sin dientes. O sea, puede tirar la mordida, puede tirar con una recomendación, puede tirar la mordida y obligar a alguien, pero no le va a causar ningún daño, porque simplemente si ese alguien al que se le recomienda la referida recomendación no lo quiere atender, pues simplemente no lo va a atender y no pasa nada en México. Así, ese es el México que tenemos con ese marco jurídico, por eso está en veremos. Entonces, les digo, esta recomendación fue emitida ya por la Comisión de Derechos Humanos. Ahora, para esto hay que recordar que Aburto fue detenido el 23 de marzo de 1994 en la colonia de Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, tras un acto de campaña en el que Luis Donaldo Colosio fue asesinado. Tras su arresto, Aburto fue trasladado en calidad de acusado a la agencia del Ministerio Público Federal de la entonces Procuraduría General de la República, la famosa PGR, y el 25 de marzo de 1994 ingresó a las instalaciones del Ceferezo 1 del Altiplano en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Posteriormente, se ha ido o fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social de diferentes entidades, y desde el 21 de octubre del 2020 se encuentra en el Ceferezo 12 de Guanajuato, ubicado en el municipio de Ocampo, en el estado de Guanajuato. Le digo, yo lo conocí a Mario Aburto allá si mal no recuerdo, fue por el mes de septiembre del 2008, y estuve viéndolo de manera frecuente hasta marzo del 2009, más o menos, que fue cuando a mí me reubican del sector y ya no me puedo encontrar con él. Pero en esos encuentros con Mario Aburto logramos establecer pues una comunicación a final de cuentas, y una entrevista que fue casi como por entregas y a pausas, ¿sí? Primero, bueno, ahorita le voy a leer un poquito, un extracto, un resumen de lo que yo escribí en el libro Los Malditos, nada más para que se dé una idea. Pero antes déjeme decirle que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en esta recomendación, establece que Aburto ya había señalado desde hace 27 años actos de tortura reiterada. Eso es muy cierto, ¿eh? Hay muchos presos que en aquel tiempo podemos reiterar eso, porque al menos en lo que a mí me corresponde, de que estuve entre el 2008 al 2011 en la misma cárcel de la que estuvo Aburto, por supuesto que había actos de tortura reiterada. Pero dice la recomendación que desde el 31 de agosto de 1994 existe en la Fiscalía General de la República una investigación por esos hechos, por los que Aburto reclamó en su momento
la reapertura de su caso para que se dé a conocer la verdad a toda la sociedad. Así, eso es bien fundamental. Fíjese bien, desde el 31 de agosto, Mario Aburto está exigiendo o está pidiéndole a la Fiscalía General de la República que le reabra el caso que ya está actualmente sentenciado, que le reabra el caso para que pueda aportar nuevos elementos de prueba, se pueda hacer una nueva investigación más imparcial y se puede establecer que, al final de cuentas, él no fue el asesino. Y ahorita le voy a decir por qué razón existen evidencias dentro del mismo proceso penal de que él no pudo haber sido el asesino de Luis Donaldo Colosio. Dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la víctima, es decir, Mario Aburto y sus familiares, manifestaron ante la Comisión Nacional que durante 27 años las autoridades penitenciarias lo han mantenido a Mario Aburto lejos de su familia, toda vez que los centros penitenciarios donde ha sido recluido se encuentran lejos del lugar donde radica su familia, solicitando urgentemente su traslado a un centro de reinserción social en Baja California. Bueno, hace poco se estaba ya ventilando la posibilidad de que Mario Aburto fuera trasladado del actual Ceferezo en el que está en Ocampo, en Guanajuato, para ser llevado a Tijuana, al Ceferezo al pueblito, el Longo. Entonces, pero todavía no se puede concretar. Dice también que la CNDH determinó que elementos de la entonces Policía Judicial Federal, adscritos a la Procuraduría General de la República, lo que es hoy la Fiscalía General, así como los agentes del Ministerio Público Federal, que intervinieron tanto en la detención como en las primeras diligencias ministeriales y en el traslado de la víctima a las instalaciones del Ceferezo número 1, incurrieron en actos de tortura y en su contra. Y los médicos que intervinieron en los hechos actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos. Nada nuevo en el sistema judicial. Así se portan los valientes elementos de la Policía Judicial Federal, que en bola son muy valientes, pero uno a uno pues ya no le atora, ¿no? Disculpe que me gane el coraje, pero así son. Los ministerios públicos, ni se diga, ¿sí? Pero el caso es que hubo ese tipo de negligencia. Nada más aquí le aporto un dato que no ha dado a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que es bien importante. Al frente del grupo de agentes del Ministerio Público Federal no estuvo el fiscal general de la República, estuvo un personaje oscuro que se llama Manlio Fabio Beltrones, que él fue el que estuvo al frente de todo el operativo. Mario Fabio Beltrones, sin ser, por supuesto, el funcionario de la Procuración de Justicia, si mal no recuerdo, en ese tiempo él era el gobernador del estado de Sonora, sí, pero sin ser nada, sin ser ningún funcionario, simplemente porque era el dedo chiquito, era el emisario justamente del presidente Carlos Salinas de Gortari. Él fue el que estuvo al frente de todo el operativo de traslado, de tortura, de interrogatorio a Mario Aburto y de verificación de las condiciones en las que fue encerrado. Entonces, por esa razón, simplemente hoy se está pidiendo que se reabra el caso de Mario Aburto. Pero a todo esto, déjeme le digo que no se ha mencionado el nombre de Manlio Fabio Beltrones. Entonces, Manlio Fabio está como nadando de muertito, como esperando que las cosas pasen, pero si hay un gran responsable de esta omisión de la justicia en el caso de Mario Aburto, en el que evidentemente es inocente, pues es justamente Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio Beltrones ya le trae un ruidito. Acuérdense que también su hija está por ahí relacionada con unas inversiones allá en Europa de varios millones de pesos. Entonces, pues también por ahí, o sea, ya echen el guante de una vez a Manlio Fabio Beltrones, porque es un verdadero gángster que también ha sido un ejecutor de las políticas de exterminio del presidente Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, pero le comento que también se acreditó que personal médico y custodios de dicho centro de reclusión incurrieron en actos de tortura y que al organismo operador de los ceferezos incomunicó al quejoso. El organismo, o sea, los directores de la cárcel, incomunicaron a Mario Aburto y lo han mantenido en ceferezos lejanos al lugar de donde habita su familia, lo que constituye una violación a los derechos humanos en la integridad personal y trato digno. Dice que ante los nuevos hallazgos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que la Fiscalía General de la República deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de Mario Aburto. Además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine
aportar como prueba la propia recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado. Es decir, que les escarben a fondo, que llamen a los testigos que no han declarado y que se establezcan las pruebas, que se valoren las pruebas que nunca se valoraron y seguramente habrá de dar otro resultado de culpabilidad. Esto es importante, ¿sabe por qué? Porque justamente en esa semana que acaba de concluir, el presidente López Obrador hizo un anuncio también bien importante.